Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente. Son 7 sabores: horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá. Maracuyá es la famosa fruta de la pasión. Es un producto nuevo en Ensenada. Somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección: estamos ubicados en Avenida San Marcos, número 1675, en el fraccionamiento Buenaventura. Nuestro teléfono es el 205-3106. Yo creo que tenemos que luchar para que la clase trabajadora realmente sea reconocida en el esfuerzo que hace para que este país progrese. Este país tiene mucho que dar. Este país tiene grandísimas posibilidades. ¿Pero qué es lo que nos ha estado pasando? Hay que analizarlo muy bien. Pero sí reitero que la clase trabajadora está en un contexto adverso. Los salarios son insuficientes. Los salarios... Se acaba de decir que México es un país de los que tienen el salario mínimo más bajo del mundo. Son salarios injustos. Nos dice el INEGI que los índices inflacionarios no rebasan el 3.8%, que el 4.3%, y entonces uno se pregunta, ¿por qué es que en los últimos 25 o 30 años el poder adquisitivo de los salarios ha mermado o se ha deteriorado en un 80%? Eso quiere decir que los índices inflacionarios han sido más altos, más grandes que lo que se ha otorgado de incremento al salario mínimo. El poder adquisitivo de los salarios en este país ha mermado, es insuficiente. Y por eso decimos que los que trabajan en el INEGI o quienes hacen las encuestas, quienes dicen que la inflación es del 3.2%, evidentemente no van al súper, o no se dan cuenta o lo quieren ocultar. La verdad es que el poder adquisitivo de los salarios ha mermado, no alcanzan los salarios. Eso es por una parte. Por la otra, como lo comentaba, son millones de trabajadores que no tienen la seguridad social y que no tienen la certeza en el empleo. Firman contratos por 28 días, contratos por 3 meses, y a los 3 meses les dicen ya no hay trabajo. Y trabajan todo ese tiempo sin la más mínima seguridad. Este sigue siendo un país injusto para la clase trabajadora. ¿Quién no ha hecho su trabajo? Yo creo que ha sido una conjunción de factores, pero mucho tenemos que ver las organizaciones sindicales que hemos dejado de hacer el trabajo. Las organizaciones sindicales, la razón de ser de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores, por un lado. Y por el otro, pues las autoridades que no protegen a la enorme mayoría de los trabajadores de este país. Pues yo no te sabría decir, no les sabría decir si son contubernios, pero evidentemente hay complacencia. Y quienes deben de regir de veras esta cuestión, voltean para otro lado. O si voltean a ver a los trabajadores, lo que alcanzan a decir es pobrecitos. Pero la verdad es que no hay protección para la enorme mayoría de los trabajadores de este país.
Pues hay que analizar cómo está el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay que analizar cómo está el ISSSTE y estamos muy, pero muy preocupados por lo que está ocurriendo con las AFORES y estamos muy preocupados por quién vaya a dirigir al Infonavit, porque ahí están dos enormes bolsas a donde voltean a ver los que tratan de usufructuar los dineros de los trabajadores. ¿Qué ha pasado con las AFORES? Es un enorme capital y nos preocupa. ¿Qué ha pasado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya ni siquiera medicinas tiene, que no hay los médicos suficientes, que no hay las camas suficientes? Pero llegamos a tener equipo de fútbol y de béisbol y estadio. ¿Y dónde ha quedado lo que los trabajadores reclaman? Eso es lo que puedo decir. El Estado mexicano está en fase terminal en cuanto a la lucha con los sindicatos, o en otras palabras, ¿está muriendo el sindicalismo en México? De ninguna manera, y no nos vamos a dejar. Yo creo que el sindicalismo tiene que rehabilitarse. El sindicato tiene que retomar su función, su razón de ser. La razón de ser de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores. Tenemos que luchar para que los que forman el sindicato, los trabajadores, sean reconocidos por lo menos en una mínima parte y que tengan salarios y prestaciones que por lo menos se acerquen a la dignidad, porque ahorita están muy retirados. No, si muchas de las empresas quisieran que no existieran los sindicatos, si así, con organizaciones sindicales, vean por las que pasamos, cómo sufren los trabajadores, y voy a mencionar farmacias, tiendas de ropa, ferreterías, los distintos negocios en donde los trabajadores no tienen quien los defienda. Ganan un salario mínimo miserable y el día que se le antoja al patrón le dice, ahí nos vemos. Cosa distinta a sindicatos como este. Por eso yo siempre hago un llamado a todos aquellos dirigentes o líderes sindicales que tenemos que ver por los trabajadores. La forma de fortalecer a los sindicatos es luchando por los trabajadores para tener el apoyo de los mismos. ¿Cómo considera la economía en México? Pues nada más hay que verla. De momento estamos en problemas económicos. Acaba de anunciarse otro recorte presupuestal. Va a circular menos dinero. Pero no solamente es la cuestión económica, la cuestión de seguridad incide muchísimo. Y en lo que se refiere a nuestra industria, a la radio y la televisión, tenemos también otro factor negativo, los spots del INE, que saturan las estaciones de radio y televisión con mensajes que lo que menos hacen es favorecer a la democracia. Esos spots del INE que tienen atiborradas las estaciones de radio y televisión le hacen daño a la industria, no propician una mayor votación y no impulsan la democracia. La verdad es que cuando escucha uno los spots de todos los partidos, y no voy a decir de cuál, de todos, poco, pero muy poco ayudan a la democracia. No hay spots que realmente aporten ideas, que aporten las ideas de los partidos. Es una cosa que la gente, lo voy a decir así, la gente vomita los spots del INE. Es un factor muy complicado porque atañe a los sindicatos, pero también a los legisladores que dicen que son nuestros representantes y que van por el interés de las mayorías. Pero una ley laboral que no ha favorecido a los trabajadores,
una ley electoral que le ha pegado a la industria y una cuestión de seguridad en el país que incluso muchos de los comerciantes que todavía tienen dinero para gastar en publicidad prefieren mejor no anunciarse porque luego le caen los malosos. Entonces esa es una serie de factores que le pegan a la industria de la radio y la televisión. Tenemos que sentarnos a platicar los empresarios y los sindicatos, por lo menos en el STIRT estamos dispuestos a hacerlo, porque algo tendremos que hacer urgente y duro para que esta industria, que ha sido factor importante para el país, siga prevaleciendo, siga fuente de empleo, pero además que siga siendo factor de estabilidad, de educación, de entretenimiento. La industria de la radio y la televisión le ha aportado mucho al país y parece que a veces nos ven como enemigos. Ay, Diosito, sí nos podemos analizar en este momento la actuación de las juntas federales de conciliación y arbitraje, lo de las juntas locales de conciliación y arbitraje, la corrupción que por todos lados cabalga y abogados ganones. El que pierde casi siempre es el trabajador. Es que la corrupción también esa parte la corroe. ¿A quién le llamaría la atención usted? ¿A quién le llama la atención? No se puede precisar. ¿Qué es? Es un sistema caduco y corrupto. Muchas gracias.